como lo mencionábamos hace un momento, vamos a entrevistar a Carlos Adriancén. Él es sociólogo y justo en esta semana está el tema en boga, el tema de las AFP, la ONP, el aporte obligatorio que vamos a tener que hacer todos los trabajadores independientes, sea la ONP o a la AFP, trabajadores independientes que emitan un recibo más de 750 soles, van a tener que hacer un aporte para el sistema de pensiones, sea la AFP o la ONP, lo que ha causado malestar de muchos jóvenes, muchos trabajadores independientes. Algunos lo ven bien, otros lo ven mal. Hay una serie de discrepancias. Incluso Jaime Delgado, el congresista Jaime Delgado, ha señalado, se ha estado corriendo el rumor de que podría renunciar a la bancada de gobierno porque él ha estado cursando oficios a la presidencia del Congreso para que se toque de una vez el tema que se había postergado desde abril del año pasado, este aporte obligatorio. Sin embargo, ya desde el día de ayer ya es obligatorio para todos los trabajadores independientes. Jaime Delgado tiene su malestar porque no se ha dado la solución que él buscaba, esperaba el debate en el Congreso, y bueno, se rumorea que podría renunciar a la bancada de gobierno. Pero bueno, este problema tiene más aristas, más puntos de vista, y es para eso que tenemos en entrevista a Carlos Alberto Adriancén. Él es sociólogo. Y bueno, bienvenido. ¿Cuál es el problema que tú ves en todo este tema, Carlos, el tema de las AFPs, el aporte obligatorio? Yo creo que el problema real y concreto es que el Perú tiene una bajísima tasa de afiliación a la seguridad social. O sea, digamos, 3 de cada 4 peruanos que trabajan en el sector informal, y un número similar, es decir, más del 70% de los peruanos no aporta de manera activa a ningún sistema de jubilación, sea público o privado. Entonces me parecía que discutir, digamos, que si bien las críticas de quienes van a tener que han empezado a aportar el día de ayer viernes podrían ser legítimas respecto a las FPs, lo que había que discutir era el tema de fondo. ¿Cómo es que se puede construir un país serio con tan baja seguridad social? En tu artículo hiciste una crítica, digamos, los liberales de izquierda, que incluso mencionan de que este es un tema ¿por qué se meten con mi bolsillo? Si yo quiero aporto o no aporto. ¿Cuál es tu observación o crítica sobre eso? No, mira, era simplemente una observación porque me parece, como te decía, que el problema ha sido mal enfocado, ¿no? O sea, la mayor parte de críticos de esta medida lo que ha dicho es que la jubilación es un problema privado, ¿no es cierto? El ahorro para la vejez es un problema privado, que no debe ser discutido en la esfera pública, es decir, que no debe estar sujeto a políticas públicas efectivas del Estado para solucionarlo, y que el Estado más o menos que les metía la mano en el bolsillo para robarles. Digamos, palabras más, palabras menos, eso es lo que yo he podido leer en la prensa estas semanas. Me da la impresión de que lo que les molesta es que las AFP cobren una excesiva comisión en primer lugar, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, por un lado está el problema de las AFPs, o sea, cobran efectivamente las AFPs, digamos, los márgenes de utilidad que tienen las AFPs son altísimos, son tan altos que digamos, compiten con algunas actividades ilegales sumamente lucrativas como el tráfico de armas, digamos. O sea, esos son los niveles de ingresos que tienen las AFP por la administración de las pensiones de los ciudadanos. Y el otro problema era este discurso sobre el Estado, digamos, un discurso que lo que puso en mi columna profundamente neoliberal, ¿no es cierto? Sí. Porque colocar el problema dentro de la esfera privada, cosa que yo creo que es un error, que nos dice el problema lo que hay que convertir es un problema de todos, y por lo tanto actuar políticamente, es decir, colectivamente, para solucionarlo. ¿No? Entonces, ¿cuál es la propuesta que tú das ante toda esta situación? No, mira, yo no soy un especialista en pensiones, ni mucho menos, ¿no? Lo que yo planteaba es que había que abrir el debate, que los sectores políticos críticos al modelo y críticos al discurso neoliberal, más que refugiarse en el rollo de Estado no te metas conmigo, es que tenían que abrir el problema. Y abrir el problema significa discutir en primer lugar, o poner a la luz que en nuestro país es un país donde la seguridad social es una cosa muy minoritaria, ¿no es cierto? En segundo lugar, que el sistema AFP tal como está estructurado es
digamos, está hecho en beneficio casi exclusivo de las administradoras de fondos de pensión y que les asegura un mercado cautivo y además les asegura altísimos márgenes de rentabilidad, que es el segundo tema que hay que discutir. Digamos, en base a la discusión de estos dos temas, yo creo que hay que plantear una salida y aprovechar esta coyuntura política para que los actores políticos que actúan en ella planteen cómo pasar hacia un esquema más universal de cobertura de pensiones, ¿no? Ahí hay varias salidas, digamos, no voy a descubrir la pólvora, pero el Banco Mundial propone que ya desde hace varias décadas un sistema de pilares múltiples que le llama, es decir, un primer piso solidario, obligatorio, de lo que todo el mundo contribuye a una pensión, digamos, comunal, que es un fondo común que se prorratea entre todos los afiliados. Un segundo piso donde podrían haber administradores de fondos de pensión, que no sería obligatorio y que dependería del nivel de ingreso de la persona, y un tercer piso ya compuesto por otros mecanismos de inversión. Pero lo que quiero decir es que lo que los actores críticos deberían estar discutiendo ahorita es cómo entrar a ampliar la cobertura, en vez de estar defendiéndose. Y además, dicho sea de paso, una de las cosas que me surgía cuando leí estas críticas es que cuántos de los que son independientes, entre comillas, son realmente, ¿no? Porque, digamos, si hay un sector que ha sido duramente castigado por el viraje derechista de Humala, es sin duda el del trabajo, ¿no? Ajá. Y entonces, en realidad, gente que nominalmente es trabajador independiente, que gira recibos por honorarios, en realidad son trabajadores dependientes, solo que su empleador, para no pagarle derechos sociales, lo coloca como independiente, ¿no? Entonces, buena parte de esta gente que reclama por su calidad independiente, lo que está reclamando es porque los sigan explotando, digamos, ¿no? Porque los sigan manteniendo como trabajadores en negro, ¿no es cierto? Que les siguen negando sus derechos en pos y de esta manera se pasan a defender los intereses de quienes los contratan de manera ilegal, ¿no es cierto? ¿Conoces tú casos de otros países? Mencionaste, por ejemplo, la propuesta del Banco Mundial, pero ¿conoces algunos otros casos, tú que estás ahorita por Argentina o en otros países, sobre cómo se maneja ese tema? Mira, digamos, conozco un poco cómo se maneja aquí en Argentina. Yo lo que podría decir sobre el caso de los trabajadores independientes es que a ellos efectivamente sus recibos se les descuenta una cantidad por jubilación, pero la jubilación es una jubilación en un fondo común. Digamos, las AFPs acá se estatizaron hace ya varios años, y lo que hay es ahora un fondo común donde el Estado también aporta y las pensiones se financian a través de impuestos y las contribuciones de las personas. De tal manera que incluso quienes, por ejemplo, como las amas de casa, nunca han trabajado de manera, digamos, han realizado labores domésticas no pagadas, tienen derecho a acceder a una pensión, ¿no? Y eso es lo que tenemos que... Es un sistema universal de... Así es, aquí la cobertura de pensiones muy alta, digamos, casi, si no recuerdo mal, 3/4 partes de la población en edad de jubilación disponen de alguna jubilación, algún tipo de jubilación, que es exactamente el caso contrario de Perú, ¿no? Casi todo el trabajo informal, no... Sí, acá la formalidad está arriba del 65%, casi el 70%, y los argentinos les parece muy poco. Ya sea impuestos a las rentas o el impuesto a la renta, y un fondo común de jubilación junto con las contribuciones de quienes trabajan. Por un lado eso, ¿no? Y, por ejemplo, ellos independientes podrían aportar y el Estado podría aportar vía los impuestos al fondo común de jubilación. ¿O por qué es que los empresarios no colaboran, o no, más bien dicho, no también antes era así, ¿no? Los empresarios realizaban aportes a la seguridad social en nombre del trabajador. ¿Por qué ese esquema ha sido dejado de lado y ahora el costo de la jubilación recae exclusivamente en el individuo y ya no en el Estado como representante conjunto de la ciudadanía y tampoco en las empresas? Agradecer su participación en Voz Populi.